Bien, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que este homenaje, como digo, a Juan Carlos es un homenaje también a todos los que conocemos que han estado allí, que nos han enseñado un poquito el camino. Gracias. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a la ponencia de inauguración que va a correr a cargo de Javier Martínez Aldanondo, que tiene como lema el de creando cultura de aprendizaje. Y cuando hablamos de que el Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública pues ha de ser un medio para transformar la administración, para cambiar la forma de gestionar el conocimiento y para impulsar la innovación, pues hemos creído que la persona más adecuada para darnos este mensaje en la próxima 25 minutos, media hora, va a ser Javier Martínez Aldanondo. Él lleva 25 años asesorando a empresas e instituciones, tanto en España como en Latinoamérica, para ayudar a potenciar la inteligencia de las organizaciones y desarrollar una cultura de aprendizaje diferente. Imparte conferencias y talleres sobre cómo gestionar dos principales activos de una empresa, el conocimiento y la capacidad de aprender colectivamente. Es socio de Knowledge Works y es director de la red internacional de consultoría GNOCO. Es consultor de la ONU, de Banco Mundial, de Banco Interamericano de Desarrollo y en el área de gestión de conocimiento y aprendizaje. Y hoy nos va a hablar de algo que es importante. Nosotros venimos aprendiendo, hemos acumulado mucho aprendizaje, tenemos mucho conocimiento, ese conocimiento que actualizamos con lo que pasa en el día a día, pero él nos aporta un concepto nuevo, un nuevo criterio que vamos a aplicar en el Instituto de Transferencia de Conocimiento e Innovación Pública, que es aprender del futuro. Creo que esto está cambiando y el mensaje de Javier Martínez Aldanondo creo que merece la pena ser escuchado. Adelante. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Enhorabuena por el homenaje que acabáis de hacer y felicidades porque no es habitual encontrarse en la misma frase con las palabras conocimiento e innovación, así que enhorabuena. Yo voy a empezar. Una de las cosas que yo hago desde hace muchos años es tratar de poner por escrito una columna sobre conocimiento-aprendizaje y la última que escribí se llama justamente Aprender del futuro. Últimamente yo llevo 2 o 3 años preguntando a personas, sobre todo directivos, les digo, oye, ¿te puedo hacer 3 preguntas respecto a tu organización? La primera es ¿será importante que una persona aprenda? Y todos me reconocen que efectivamente han llegado hasta donde han llegado por su capacidad de aprender y me dicen, por supuesto que sí. Les digo, mira, la segunda es ¿será importante que una organización aprenda? Y todos ellos me dicen, piensan un poquito y me dicen, sí, por supuesto. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de organizaciones que reconocen que tienen que aprender. En el caso de la Iglesia, que ha tenido que preguntar a sus clientes por primera vez en la historia, que tuvo que cambiar a su presidente y que tiene problemas. Entonces todos me han dicho, efectivamente, mi organización, si no aprende, de hecho, corre el riesgo de desaparecer. Entonces yo les digo, mira, la tercera pregunta es la más sencilla de todas. ¿Me puedes explicar cómo aprende tu organización? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que tiene que estén diseñados para aprender? Y todos se me han quedado con la misma cara diciendo, no lo sé. Entonces, fijaros, voy a hacer otra pregunta retórica. A mí me gusta mucho hacer preguntas. Cuando uno se plantea cuál es el cumplido que más le gusta recibir a una persona, en general todo el mundo coincide con que digan de ti que eres inteligente. Y cuando uno se va a buscar el origen del término inteligencia, que viene del latín, inteligentia, que a su vez viene de intelligere, se descompone en dos términos. Uno, intus, que es entre, y el segundo, legere, que es escoger. Entonces, una persona inteligente es una persona que sabe elegir bien. Yo no sé si os acordáis de este caso de Sully, un piloto que salvó la vida de 125 personas y que Clint Eastwood y Tom Hanks llevaron al cine. Bueno, coloquialmente, elegir bien significa tomar buenas decisiones. Y claro, tomar buenas decisiones de alguna manera significa ser capaz de anticipar el futuro. Yo sé lo que va a ocurrir y me decanto por aquello que es lo que va a pasar y luego es lo que pasa. Entonces, para que tú tomes buenas decisiones de manera recurrente, no por suerte ni por casualidad, tú tienes que tener conocimiento. Tú no aterrizas un avión en el río Hudson por casualidad. Y para tener conocimiento, tú previamente has tenido que aprender. O sea, el conocimiento es el resultado del proceso de aprendizaje. En este caso, horas de simulador de vuelo y muchas horas pilotando. O sea, los pasajeros de ese avión tenían al mejor piloto posible. Entonces, de hecho, cuando uno se pregunta, ¿habrá algún elemento que influya más en los resultados de una organización que el conocimiento? Y os voy a poner un ejemplo que todos conocéis, el juguete más vendido de la historia. Este es el récord del mundo en resolver el cubo Rubik.
Oh, come on, get a sub 5. 4,2 segundos. La diferencia entre esa persona y cualquiera de nosotros no es el cubo, no tiene más manos, más dedos, más ojos que nosotros, tiene más conocimiento porque ha dedicado mucho más tiempo a practicar y aprender. Entonces, por eso aprender es tan importante, porque el proceso que produce como resultado conocimiento se llama aprendizaje. Entonces, para mí hay un segundo rasgo esencial para definir la inteligencia. Una persona es inteligente cuando aprende rápidamente y una organización es inteligente cuando aprende rápidamente también. Y ojo, y esto es para otro día que tengamos más tiempo, la inteligencia se aprende, se desarrolla. Este es el menú que tengo preparado, que me gustaría ir viendo cada uno de estos temas. No vamos a poder dedicarle mucho porque el tiempo es razonablemente limitado, pero me conformo con dejar instaladas, ojalá, algunas inquietudes. Bueno, cuando se escucha hablar de transformación digital, de digitalización, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cambio, nada nuevo. Y de hecho a mí me da un poco de vergüenza hablar de cambio a estas alturas porque si el ser humano nunca hubiera cambiado estaríamos todavía en taparrabos en las cuevas. O sea, no podemos decir que esto del cambio sea nuevo. Lo que está cambiando del cambio es la velocidad a la que está ocurriendo. Y el impacto que tiene en el conocimiento es que la velocidad del cambio hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Y conocemos millones de ejemplos de organizaciones, Kodak, Nokia, BlackBerry, que inteligentes punteras que dejaron de aprender y desaparecieron. Entonces, la única alternativa que nos queda como organizaciones es aprender para seguir viviendo. Y esto es una decisión. Tú puedes decidir seguir cortando el árbol como siempre lo hiciste, por supuesto, o estar disponible para innovar y mirar nuevas maneras de hacerlo. Y esto el ser humano lo sabe desde la Biblia. Esto lo sabemos desde hace 2000 años. Entonces, hay una ley universal que también la sabemos desde hace mucho tiempo que dice, y esto funciona para individuos, para organizaciones, para sociedades, y es que si tú quieres sobrevivir tienes que cambiar al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno en el que tú estás. Si quieres innovar y destacarte tienes que ir más rápido. Ahora, si vas más lento, corres un riesgo gigantesco. Las personas tienen una pequeña ventaja y es que no se deprecian siempre que cumplan una condición, siempre que sigan aprendiendo. En el momento que tú sigues aprendiendo, te estás revalorizando continuamente. Y aquí me imagino que todos conocéis a Harari. So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn. Harari dice que lo más importante es aprender. McKinsey publica un artículo hace poco diciendo que la habilidad más importante es aprender. Entonces, si Harari y McKinsey dicen que aprender es importante, parece que la cosa por fin va en serio. Y de hecho, si el conocimiento caduca tan rápido, aprender se vuelve más importante que saber, porque el aprender es lo que te permite avanzar hacia el futuro. Y por eso a mí me preocupa un poco que nos preocupemos tanto o que le demos tanta bola a términos que para mí no dejan de ser, entre comillas, el mismo perro con distinto collar. El upskilling, reskilling no dejan de ser la formación de alguna manera tradicional. Y yo me pregunto, bueno, ¿será la formación la única respuesta? Y la formación es una herramienta para gestionar el conocimiento y aprender, pero ¿quién de vosotros ha tenido que hacer un curso para aprender sobre el COVID? Hemos aprendido un montón, pero hemos seguido caminos distintos. Entonces, ojo, porque el aprendizaje no es un acto puntual, no es un curso, no es un programa, es un stock y es un flujo dinámico y permanente que no termina nunca y que tiene múltiples mecanismos. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender y que las organizaciones cada vez contratan menos a la gente por lo que sabe y más por lo que es capaz de seguir aprendiendo. Y yo siempre pongo la metáfora, siguiendo con el caso del cubo, nuestra vida no deja de ser una sucesión de cubos de Rubik. Y en el momento que resuelves uno y dominas uno, te cambian el cubo. Llega una pandemia y cambia la tecnología, y cambia el gobierno, cambia la legislación, cambia la competencia. Entonces, no te puedes quedar con un cubo porque mañana el cubo que vas a tener que resolver será distinto. Entonces, el desafío es o aprendemos todo el tiempo o corremos el riesgo de convertirnos en un commodity, y ya sabemos qué es lo que pasa con los commodities. Y a esto hay que añadirle una segunda variable, y es que todos sabemos que estamos en la era de los intangibles, y aquí aparece el presidente del Bayern de Múnich diciendo, bueno, un jugador cuesta más que construir un estadio. Y sabemos y podemos analizar el valor que tenían las organizaciones en los años 70-80, que era básicamente por sus activos físicos, y hoy en día una organización se valora por sus activos intangibles. Si uno mira el ranking de los países más desarrollados del mundo, no son desarrollados por los activos físicos de las materias primas, son líderes en conocimiento. Y el caso más claro es lo que pasa con Venezuela. No hay nadie que tenga más petróleo que Venezuela y, sin embargo, el país está muy complicado. Si uno mira el ranking de los países más innovadores, coinciden más o menos con los países más desarrollados y la innovación no deja de ser un intangible. Y si uno mira los países que menos horas trabajan, curiosamente se repiten de nuevo los mismos. Entonces tú dices, coño, estos tíos hacen trampa porque son los que menos trabajan, los más innovadores y los más desarrollados. Y cuando uno mira la lista de las empresas que dominaban el mundo hace 20 años y la compara con las empresas que hoy en día están en los rankings, uno llega de nuevo a la misma conclusión. Las empresas que hoy en día están liderando son empresas de conocimiento, de intangibles, no de activos físicos.
¿Qué significa eso? Que están triunfando las que son las neuronas las que le están dando orden a los átomos y no al revés como era históricamente. Y cuando uno se pone en los zapatos de la administración pública y uno se pregunta, bueno, ¿en qué negocio está la administración pública? Bueno, evidentemente está en un negocio de conocimiento que tiene como resultado servicios que se entregan a los ciudadanos. Es decir, estamos en el negocio de diseñar servicios a partir de necesidades, entregarlos, luego evaluarlos, etcétera, etcétera. Entonces, la única materia prima que tenemos en el sector público para hacer eso es el conocimiento de todas las personas que vienen a trabajar. Y eso, aunque no nos demos cuenta, estamos en el negocio de gestionar conocimiento. Ahora, cuando uno junta en la misma coctelera cambio con intangible, se produce la tormenta perfecta porque estamos en un cambio de modelo. No me voy a meter demasiado en el tema de aprendizaje, no me voy a meter en definiciones, pero si uno se pregunta dónde almacenamos las personas las experiencias de lo que aprendemos, evidentemente las almacenamos en un órgano que está especialmente diseñado para aprender, que es el cerebro, que todos lo tenemos. Ahora, aprender no depende del tamaño de la cabeza ni de la cantidad de neuronas, por suerte. Aprender depende de las conexiones que establecen las neuronas entre sí, de las sinapsis. Tú puedes tener muchas neuronas, pero si no se conectan, no estás aprendiendo. Y por tanto, nuestro conocimiento reside en el cerebro, en todas esas conexiones que las neuronas van estableciendo. Y por eso, aunque tengamos un cerebro parecido a cuando nacimos en cuanto al número de neuronas, tenemos una mente muy distinta porque a lo largo de nuestra vida, cada vez que hemos ido aprendiendo algo, nuestras neuronas se han ido conectando. Y por eso somos, a priori, más inteligentes. Entonces, me gusta hacer mucho el paralelismo en cómo ocurre, hemos visto cómo ocurre el fenómeno en los individuos y cómo ocurre en las organizaciones. Entonces, no es sorprendente que revistas como Harvard publiquen artículos diciendo, bueno, pero ¿por qué les cuesta tanto a las organizaciones aprender? Y esta es una frase que yo llevo muchos años escuchando a muchos directivos en muchas organizaciones, en todos los sectores, en todos los países. Nuestra organización no tiene memoria. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque así como las personas tenemos un cerebro, las organizaciones no tienen un dispositivo que esté pensado para aprender. Y con todo el cariño que yo les tengo a los ingenieros, el mundo fue diseñado y está gestionado hoy en día y dirigido por ingenieros y economistas. Y a la hora de diseñar las organizaciones, nunca se pensó hace 200, 300 años en el aprendizaje. O sea, en los procesos que forman parte de las organizaciones no aparece el aprendizaje. ¿Para qué se pensaron las organizaciones? Bueno, para ser eficientes, para hacer las cosas de manera, sobre todo, rentable y entregar resultados. Entonces, cuando yo me asomo y pido a cualquier organización, ¿me podrás compartir el mapa de procesos? La conclusión que uno obtiene cuando lo mira es que para operar no hace falta aprender. O sea, el aprendizaje no está en los procesos. Hay que repetir siempre y hacerlo de la misma manera como siempre se ha hecho. Entonces, eso produce un desequilibrio muy grande y es que las organizaciones tienen siempre un músculo muy desarrollado para operar, para entregar el servicio, para atender a los clientes, pero el músculo de aprender de lo que hacen es raquítico. Y yo creo que para los desafíos que se vienen, las organizaciones tienen que compensar. No es que tú vayas a dejar de operar porque es el negocio en el que estás, pero tienes que equilibrarlo de alguna manera y compensarlo con un músculo que aprenda de lo que estás haciendo. Y yo creo que gran parte del problema que tenemos hoy en día es que inducimos a la gente a trabajar de manera muy individual. No es tanto que la gente sea individualista, sino que el tipo de trabajo te lleva a la individualización. Entonces, claro, nos podemos preguntar, ¿será suficiente con que yo forme y entrene a los individuos? Y a uno le puedo mejorar en Excel y al otro en liderazgo y al otro en gestión de proyectos. Y yo creo que el desafío que tenemos no son mejores individuos. Siempre los vamos a poder mejorar. Y yo estoy convencido que estamos ante los mejores individuos de la historia. El problema va por mejorar nuestra inteligencia colectiva, cómo los individuos colaboran con los demás. Ojo, que las personas aprendan, que los individuos aprendan, no significa que automáticamente la organización aprende también. Ahora, para que la organización aprenda, sí o sí tienen que aprender los individuos. No es posible que una organización aprenda si no aprenden los individuos primero. Entonces, si yo decía antes, mira, para que una persona aprenda, se tienen que conectar las neuronas. Bueno, para que una organización aprenda, se tienen que conectar las personas. ¿Y eso qué significa? De nuevo, que el conocimiento no es un acto individual, no es un lugar, es una red que se activa, que se ilumina cuando las diferentes personas comparten. Entonces, el aprendizaje en una organización no reside en los individuos, reside en las conexiones que los individuos establecen entre sí. Y si no las establecen, no aprende la organización, aprenden los individuos. Yo me imagino que vosotros conocéis, hay sistemas que te permiten mapear la red de relaciones en una organización. Cuando tú preguntas con quién conversas, tú puedes mapear gráficamente quién habla con quién y cuál es el flujo que hay. Ahora, cuando tú cambias la pregunta y la pregunta es quién te ayuda, quién te provee conocimiento para resolver un problema, la red que tú puedes mapear es totalmente distinta. Y cuando la densidad de esa red es débil, cuando hay poca interacción, la capacidad de esa organización de aprender es muy baja, no importa lo potentes que sean los individuos.
Entonces, para mí hay dos conductas que son críticas en este escenario para que se produzca la colaboración. La primera se llama curiosidad. ¿Y la curiosidad qué es? Es el interés por querer aprender, es el hambre por saber, por preguntar. Y la conducta complementaria, que es la que favorece la colaboración, es la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Es el interés por compartir lo que tengo. En lugar de guardármelo, se lo pongo a disposición a aquella persona curiosa que preguntó. Entonces, esto que parece tan sencillo, uno se pregunta, bueno, ¿y eso cuándo se da espontáneamente? Porque es difícil forzarlo. Y lo que yo he comprobado es que esto se da espontáneamente cuando compartimos un propósito común. Cuando todos queremos lo mismo y estamos alineados, entonces yo estoy dispuesto a ser curioso y sobre todo estoy dispuesto a compartir lo que sé. Entonces no se trata de muchos yos conectados, se trata de generar ese nosotros que es una capa superior. Entonces el conocimiento individual se convierte en patrimonio de la organización cuando se distribuye. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando la organización tiene dentro de los procesos rutinas específicas, planificadas, sistemáticas, para que se conecten las personas dentro del equipo, pero no solamente dentro del equipo, entre los equipos. No me sirve que los defensas o los delanteros estén muy comunicados si no se comunican con el resto del equipo. Entonces hay un pilar fundamental en el aprendizaje, por tanto, que es el intercambio de conocimiento, la circulación y el flujo de conocimiento. Y si el conocimiento sabemos que está distribuido no solo dentro de la organización, en cualquier lugar del mundo, y la metáfora que pudiéramos utilizar es que cada persona, el conocimiento de cada persona está representado en una de estas piezas del puzzle, bueno, cada uno contribuye con su conocimiento y entre todos armamos de alguna manera el puzzle de la organización. O sea, se construye el conocimiento organizacional con los aportes de los conocimientos que tiene cada persona. Ahora, ¿cómo logro yo que las personas estén dispuestas a compartir y a colaborar? Bueno, uno necesita, para empezar, confianza. Yo tengo que confiar en alguien. Si desconfío de ti, es muy difícil que vaya a compartir. Y la confianza requiere dos cosas. Por un lado, conocer a la gente. Y para eso yo tengo que tener oportunidades para relacionarme. Y hay muchas organizaciones que te confiesan que la gente no se conoce entre sí, no sé lo que hacen los demás. Y lo segundo es comunicarse. Y ahí la herramienta que tenemos es el lenguaje. El lenguaje es el vehículo por el que transferimos conocimiento. Y dado que el conocimiento lo tenemos las personas en el cerebro, lo compartimos sobre todo mediante conversaciones. Entonces tenemos que tener las oportunidades para conversar e intercambiar conocimiento. Y por eso son tan importantes las historias, que son la herramienta más antigua que ha utilizado el ser humano para intercambiar conocimiento. Entonces, si el conocimiento tiene un componente gigante emocional, entonces para generar conexiones, para generar confianza, para facilitar el proceso de intercambio, tenemos que tener en cuenta aspectos emocionales y no tecnológicos y no digitales. Todo esto son aspectos que facilitan o dificultan el hecho de que la gente se pueda conectar. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando la gente sabe, es decir, tiene conocimiento, tiene los recursos, pero sin embargo no quiere, por factores emocionales, está enfadado, está decepcionado? Bueno, es ahí donde la organización entra y tiene que facilitar lo que esta psicóloga gringa decía, un entorno de seguridad psicológica. Yo tengo que proveer, soy responsable de entregar a las personas que trabajan aquí un lugar seguro para trabajar, en el que entregarles yo la confianza, donde equivocarse es parte del negocio y no te va a costar el trabajo. Y por tanto te entrego yo la confianza. Confía porque aquí estamos para ayudarte. Donde si tú preguntas, no vas a tener miedo a reconocer que no sabes y no vas a quedar en evidencia delante de los demás, sino que es un rasgo de inteligencia. Donde se espera que contribuyas, porque esto lo construimos entre todos. Entonces, es la organización la responsable de generar ese espacio para que las personas estén dispuestas a compartir y aprender. El penúltimo punto tiene que ver con aprender del futuro. Yo sé que esto es evidente para todos, pero nuestra herramienta de trabajo de todos los que estamos aquí es el cerebro. Y el cerebro tiene una característica y es una herramienta que se dedica a intentar, como decíamos antes, predecir el futuro. Y por eso la inteligencia artificial lo que intenta es anticipar el futuro, también basándose en datos del pasado. Ahora, no todo lo que aprendemos es igual. Una cosa es aprender lo que ya sabemos, y este es el negocio de la educación, de la formación. Esto es saber y transmitir lo que ya se sabe. El problema es que esto, uno, no es suficiente para lo que viene y segundo, esto cada vez más lo vamos a automatizar. Y otra cosa distinta es aprender lo que no se sabe. En el caso de la pandemia esto es muy claro. Sabíamos mucho de mascarillas y de distanciamiento social, no sabíamos de cómo hacer una vacuna. Y aquí está el gran desafío, aprender lo que no sabemos. Y cuando yo hablo de aprender del futuro me refiero a que no podemos esperar que el camino que siga va a ser una prolongación exacta del camino que hemos recorrido hasta ahora. O nos vamos a equivocar, porque va a ser muy diferente. Y por eso yo creo que necesitamos menos mapas que caducan y más brújulas, porque los mapas se desactualizan. Como decíamos antes, el conocimiento caduca muy rápido. La brújula es una herramienta que me permite orientarme de una manera distinta. Y por eso a mí me gusta mucho esta frase de Mark Twain y dice, mira, el problema no es lo que no sabemos, es lo que estamos seguros de que sabemos.
¿Y qué significa eso? En un evento como este donde se habla de innovación, bueno, innovar no deja de ser una forma más sexy de referirnos al aprendizaje. Y de hecho, aprender es el costo que pagamos por innovar, porque cada vez que tú haces algo nuevo estás aprendiendo a hacer cosas distintas. Y así como la gestión de conocimiento se ocupa de todo aquello que ya sabemos, para lo que hay respuesta, y es útil, y es muy útil, la innovación se ocupa de todo aquello que todavía no sabemos y tenemos que aprender, ¿sí? Y la contramoneda del aprendizaje es que, evidentemente, si vamos a aprender cosas nuevas, vamos a tener que dejar de hacer cosas que veníamos haciendo hasta ahora. Desaprender no es borrar lo que sabes, es sobreescribirlo, dejarlo ir porque ya no es suficiente, darle las gracias porque nos ha traído hasta aquí y liberarnos. Entonces, cuando hablamos de rediseñar el aprendizaje hacia el futuro, es pasar de hacer tanto énfasis en transmitir lo que ya sabemos y, sobre todo, preocuparnos más en crear el nuevo conocimiento que necesitamos para un modelo distinto que es al que todos aspiramos. Y eso significa cultivar capacidades totalmente distintas de las que hemos ido hasta ahora reconociendo en el mundo, sobre todo educativo. Todas estas capacidades son innatas, todos los seres humanos las traemos de serie. Otra cosa es si las desarrollamos. Y con ellas, con esos ingredientes, es con los que construimos lo que viene para adelante. Y el último tema tiene que ver con cultura de aprendizaje. Yo escribí, de hecho, hace un año exactamente, cuando empezaba la pandemia, justamente un artículo para tratar de hacer una correlación entre lo que estaba pasando con la pandemia y el aprendizaje. ¿Qué es la cultura de aprendizaje? Bueno, al final, cultura de aprendizaje es que nunca terminamos, nunca hacemos nada sin preguntarnos qué aprendimos. Y nunca empezamos nada sin preguntarnos si habrá algo que alguien habrá aprendido que me pueda servir a mí para empezar. Y esto es como de perogrullo, es muy evidente. El desafío siempre es cómo inserto yo la cultura, el aprendizaje en culturas y en inercias, como en el caso de la administración pública, que son tan poderosas, que tienen tanto tiempo y tanto recorrido. Yo lo graficaba en tres cosas que son muy sencillas, que no nos vamos a explicar ahora, que tiene que ver con que estar siempre pensando en aprender antes de hacer algo, mientras hago algo, y luego cuando termino no olvidarme también de recoger lo que aprendí de haberlo hecho. Y os voy a contar una historia muy sencilla. Mira, hace 7 años a mí me invitaron a un evento de neurociencia y aprendizaje, y en la cena con los ponentes yo era el único que no era ni psiquiatra ni nada parecido. Entonces aproveché que se habían tomado unas copas y les hice una pregunta. Les dije, oye, una pregunta, ¿el aprendizaje tiene capacidad, el cerebro tiene capacidad finita o infinita? Y ellos me dijeron, no, tiene capacidad limitada. O sea, el cerebro no puede hacerlo todo. Como todo dispositivo físico tiene límites. Entonces les dije, bueno, entonces no nos podemos equivocar en decidir qué le pedimos. Si no lo puede hacer todo, hay que priorizar. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué usamos nuestro cerebro? Esto que veis aquí... Guinness para resolver el cubo Rubik en 0,6 segundos. Esto es un cubo Rubik que se resuelve a sí mismo, que ya ni siquiera necesita tecnología. Entonces, los ordenadores saben, entre comillas, muchas más cosas que nosotros, tienen mucha más capacidad que nosotros para almacenar información y para procesarla, que es de alguna manera el uso que le damos al cerebro en el sistema educativo. Entonces, la pregunta es, ¿lo usamos para hacer aquello que las máquinas ya hacen mejor y cada vez harán mejor que nosotros? Bueno, que una máquina haga algo que tú no puedes hacer no significa que sea inteligente, significa que puede hacer algo que tú no puedes hacer. Y por eso la tecnología, la inteligencia artificial no nos pudo ayudar con la pandemia. Al principio no la pudo prever porque no sabe más que nosotros. Ahora, si tu trabajo consiste en ejecutar cosas repetitivas y no en pensar, estás en problemas. Y no importa que seas un profesional de cuello blanco, seas médico o seas abogado, te van a sustituir. O sea, si tu trabajo es fácilmente automatizable, lo que va a ocurrir es que lo van a automatizar y significa entonces que no necesitaba demasiada inteligencia, aunque suene un poco duro reconocerlo. ¿Por qué nos preocupa todo esto? Bueno, porque es la primera vez en la historia que las máquinas amenazan con sustituir nuestro cerebro. Hasta hace poco sustituían los músculos. Pero yo creo que deberíamos estar felices, aunque suene raro. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos empuja hacia el trabajo intelectual. Podemos dejar a las máquinas que hagan el trabajo sucio y nosotros concentrarnos en otro tipo de cosas. Voy con las conclusiones. Yo no sé si conocéis, el Derby de Kentucky es el evento deportivo más antiguo en la historia de Estados Unidos, y hace poco hicieron un experimento y pidieron a 20 aficionados a la hípica que eligieran el orden de los 4 primeros caballos clasificados. Y luego los juntaron a todos ellos, que no se conocían, y les pidieron que hicieran un pronóstico como grupo. Se corrió el Derby y ningún individuo acertó, ni siquiera los expertos en hípica que escriben en los periódicos. Hubo un solo ganador que se llevó toda la pasta, que fue el resultado de los 20 como grupo. Entonces, si seguimos con la metáfora de antes, un cerebro es una red de neuronas que se caracteriza por estar conectadas. Bueno, una organización es una red de individuos que en general se caracteriza por lo contrario, por estar desconectados.
Entonces aquí hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. Uno, ¿somos conscientes del despilfarro que esto significa, de no combinar toda la inteligencia que tienen todos esos individuos? Y la segunda pregunta entonces es, bueno, ¿cómo nos aseguramos de generar un cerebro de cerebros que esté compuesto por la inteligencia de cada uno, para que el todo sea mucho más que la suma de las partes? Entonces, yo estoy convencido que las organizaciones no tienen ningún activo más importante que su conocimiento. ¿Y eso qué significa? Que todos estamos en el negocio del conocimiento y, por tanto, lo tenemos que administrar. Lo primero que debería administrar una organización es su conocimiento. Si uno piensa, por ejemplo, en Iberia y dice, ¿cómo es posible que se haya convertido en líder mundial en puntualidad? No ha sido por los aviones, son los mismos que los demás, no es por los aeropuertos, son los mismos que los demás, es el conocimiento que ha gestionado. Y por suerte tenemos abundancia de conocimiento, no tenemos déficit, pero si no nos preocupamos, lo perdemos. Es lo mismo que pasa con una casa, en el que si no tienes bien cerrada la casa, estás perdiendo energía, estás perdiendo calor, estás gastando y el conocimiento se va igual, sin que lo veamos, porque es un intangible, lo estamos perdiendo por no administrarlo. Entonces, es verdad que hay una parte del conocimiento que está sistematizado y documentado, pero no es la más importante. En general, el conocimiento lo tienen las personas. Por eso no hay ninguna organización que pueda funcionar sin personas todavía. En un negocio de conocimiento como el que estamos todos, solamente sobrevives, entre comillas, si eres capaz de aprender. Entonces, el ser humano, por suerte, es el mejor sistema de aprendizaje que hemos conocido y somos, de hecho, la principal tecnología. Y por eso, cuanta más tecnología hay, más importantes somos las personas. Somos las personas las que creamos la tecnología. Está comprobado, yo creo que el mundo es de los que aprenden rápido. Y, por tanto, yo estoy convencido que nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender. A todos, cuando nacemos, nos dan los dos mismos elementos. Nos dan un cerebro y nos dan tiempo. Y nos dicen, con esto tienes que jugar. Y luego el uso que le damos a ese tiempo que tenemos y a ese cerebro ya depende de cada uno. Por eso es bien interesante esta frase del presidente de Microsoft que dice, mira, no queremos ser una empresa que lo sabe todo, queremos ser una empresa que lo aprende todo, está mirando hacia adelante. Y eso significa administrar al mismo tiempo lo que sabemos, no nos podemos olvidar de eso porque eso es lo que nos permite operar hoy, con lo que tenemos que aprender para mañana. Y está claro, y por eso me parece tan valiosa esta iniciativa que estáis poniendo en marcha, que el futuro es un desafío de colaboración. La pandemia nos ha demostrado que nadie podía desarrollar la vacuna por sí solo. Y la principal preocupación en las organizaciones, de hecho, sigue siendo el trabajo en silos, el cómo mantenemos a la gente trabajando por separado. Entonces ya sabemos que solamente con tu conocimiento no vas a llegar muy lejos porque los problemas son cada vez más complejos y la historia de la evolución humana y de la evolución de las especies lo reconoce así. No hay nadie que sepa más que todos los demás juntos y para una organización solamente vas a ser valioso si colaboras. No hay organización que sobrevive si sus integrantes no quieren colaborar y por tanto la colaboración no puede ser una decisión, no puede ser una opción. O sea, si aquí creemos en jugar pasándonos la pelota, tienes que pasar la pelota. Y yo creo que este va a ser un mundo difícil para los egoístas. Es tu decisión, pero lo vas a tener muy complicado. Y por eso esta frase de los Masái, si tú quieres ir rápido, tienes que ir solo. Pero si quieres llegar lejos, es mucho más inteligente ir acompañado por otros. Cultura de aprendizaje, como yo os decía, tiene que ver con que no hay nada que hagamos aquí que no incluya el aprendizaje o siempre que hacemos algo, siempre tenemos la oportunidad de preguntarnos si yo lo hiciera la próxima vez, ¿lo haría igual o he aprendido algo? Y termino con un pequeño llamamiento al liderazgo. A mí el tema de los líderes no me entusiasma, no me enamora, porque yo creo que el liderazgo es algo que todos debiéramos ejercer. Y los líderes no dejan de ser, el liderazgo significa ser embajador de la cultura de la organización. El trabajo inteligente siempre le va a ganar a medio y largo plazo la partida al trabajo obediente. Ahora, el trabajo inteligente significa revisar el diseño de las organizaciones. Y eso significa modelos de trabajo diferentes. Y esto no es un desafío tecnológico, no es un tema que uno necesite tecnología para hacer, es un cambio de modelo mental, de mirada. No es un tema de recursos, es mucho mejor si yo tengo recursos económicos, pero las ideas no surgen del dinero necesariamente. Ahora, evidentemente esto no es gratis. Aprender lo que te pide es tiempo. O sea, el aprendizaje te dice, dame tiempo y yo te voy a dar resultados, pero no te los voy a dar de un día para otro. Uno no va a sembrar por la noche y espera cosechar a la mañana siguiente. Y esta es la principal excusa que ponemos siempre. No tenemos tiempo. Yo creo que en el caso del liderazgo no hay nada más poderoso que el ejemplo. Si tú crees en el aprendizaje, da ejemplo de ello y conviértete tú también en un experto en aprendizaje tuyo y de tu equipo. Entonces, por eso el aprendizaje no puede ser una casualidad para cuando nos quede tiempo, no. Tiene que ser planificado, sistemático, tiene que ser intencional. Y por eso no nos podemos permitir el lujo de improvisar el futuro. El futuro tiene mucho más que ver con hacia dónde vamos, y tenemos que definir eso, que no solamente con el camino que hemos recorrido.
Entonces, termino. La pregunta que yo creo que nos ha hecho la pandemia para mí es muy evidente. ¿Habéis entendido que todo esto es un proceso de aprendizaje? O sea, lo que nos ha obligado el COVID ha sido aprender a trabajar de otra manera, a todos los niveles, y, por supuesto, aprender a vivir de otra manera, y esto todavía no se ha terminado. Entonces, evidentemente, yo creo que nos hemos dado cuenta que el precio que pagamos por no aprender nos sale carísimo. Y, de nuevo, como decía McKinsey hace poco en el artículo, yo de nuevo lo recuerdo, no necesitamos un plan nuevo, necesitamos un músculo permanente nuevo. Y frase final, en este caso, fijaros, el mundo se divide entre los que saben y los que no, y el que sabe siempre va a tener ventajas. Y nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos estar de un lado o de otro. Fijaros, esto es una frase de hace 500 años de Maquiavelo. Muchísimas gracias. No lo he dicho antes, si alguien quiere esta presentación, yo estoy feliz de regalárosla. Ya sé que no es un regalo muy valioso. Muchísimas gracias y mucho éxito en el resto del Congreso. Pues Javier, realmente extraordinario. Yo creo que nos quedamos sin palabras con lo que nos has dicho, y nos hace que repensemos pues cómo funcionan nuestras organizaciones, donde hay muchas cosas que cambiar. Pero bueno, para ello está aquí la gente que quiere hacer ese cambio, y con inspiraciones como la de tu conferencia, pues seguro que vamos a conseguir pues que sean las cosas un poquito más fáciles, y entusiasmar más a esta gente y apoyarles más. Desde el Instituto de Transferencia de Conocimiento e Innovación Pública, nuestro objetivo será estar ahí, será entre los que ya saben que tienen que seguir aprendiendo, que podamos enseñar a los que no, y todos juntos pues aprender continuamente y conseguir esas organizaciones pues que parecen imposibles, pero tenemos que intentarlo. Javier, realmente ha sido extraordinario, como ya suponía que iba a ser, porque ese mensaje de aprender del futuro es clarísimo. Muchas gracias, un placer. Yo siempre digo que nada de lo que yo he dicho es verdad o mentira. Es en lo que yo creo, es la experiencia que yo tengo. Yo espero, si la gente se lleva algunas ideas y sobre todo algunas preguntas, entonces yo creo que misión cumplida, y enhorabuena y mucha suerte con el desafío que tenéis por delante. Si en algo puedo contribuir, ya sabes que contar conmigo, por supuesto. Muchísimas gracias, Javier Martínez Aldanondo. Ha sido un placer y un gusto, y yo creo que esta sesión la van a ver y a volver a ver muchas veces nuestra gente. Muchísimas gracias y hasta pronto.